El perro policía reconoce al hombre que tiene delante y rompe a llorar. Lo que sucede a continuación es demasiado conmovedor como para ignorarlo. La conexión entre humanos y animales a veces trasciende cualquier explicación lógica, revelando lazos que desafían nuestra comprensión. El calor sofocante de enero castigaba Riverside aquella tarde. Pedro Oliveira cruzó la verja oxidada del refugio municipal, con el corazón acelerado y pasos pesados que resonaban en el hormigón. El sudor le perlaba la frente mientras seguía a Ana Costa, la directora del lugar, por los estrechos pasillos, inundados de ladridos ansiosos. Lleva aquí 3 semanas. Nunca había visto un animal tan triste, comentó Ana, ajustándose las gafas mientras guiaba al expolicía entre las hileras de jaulas. El olor a desinfectante, mezclado con el aroma característico de los animales, dificultaba la respiración de Pedro. 15 años en la policía no lo habían preparado para aquel momento. Sus manos temblaban ligeramente, delatando la calma aparente que intentaba mantener. «Es en esta última celda», señaló la directora. En el rincón más oscuro del recinto, un pastor alemán de pelaje oscuro y acaramelado levantó la cabeza lentamente. Sus ojos ambarinos, antes sin vida, se clavaron al instante en Pedro. El tiempo pareció congelarse. El animal, antes inmóvil, se incorporó con dificultad, sus patas traseras visiblemente debilitadas. «Thor». La voz de Pedro salió ahogada, casi un susurro. El perro ladeó la cabeza, como si no creyera lo que veía. Un temblor recorrió su cuerpo delgado y lleno de cicatrices, y entonces ocurrió. Thor soltó un gemido bajo, entrecortado, un sonido tan profundamente humano que los empleados del refugio detuvieron sus tareas, volviéndose para observar la escena. Pedro sintió que el pecho se le oprimía. Sus rodillas flaquearon cuando el animal comenzó a acercarse a la reja, y el gemido se transformó en un lamento continuo que retumbaba en las paredes de hormigón. «Nunca he visto nada igual», murmuró uno de los cuidadores, boquiabierto. Apenas aceptaba comida, y mucho menos mostraba alguna emoción. Ana Costa abrió la verja con manos temblorosas. Thor avanzó lentamente, como si temiera que Pedro fuera a desaparecer en cualquier momento. El expolicía se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas. Cuando sus manos tocaron el pelaje áspero del animal, Thor emitió un sonido que mezclaba alegría y un dolor profundo. «Nunca me rendí, compañero», susurró Pedro, abrazando al perro que temblaba en sus brazos. «Nunca». Los empleados observaban en un silencio respetuoso. Aquel no era solo el reencuentro de un hombre con su perro perdido. Era el encuentro de 2 almas que habían sido forzadas a vivir incompletas. El llanto de Thor parecía cargar con todo el sufrimiento de aquel año de separación, como si finalmente pudiera liberar el dolor guardado durante tanto tiempo. Nadie había presenciado jamás una emoción tan cruda en aquel refugio municipal. Era como si Thor supiera que, a pesar de todo lo que había pasado, su compañero nunca había renunciado a él. El reencuentro, tan esperado por todos en el refugio, no solo trajo alivio, sino también una avalancha de recuerdos dolorosos. Pedro Oliveira sintió el peso de cada día de los últimos 6 meses desplomarse sobre sus hombros mientras observaba a Thor, delgado y lleno de cicatrices, reconocerlo con aquel llanto que partía el corazón. 15 años patrullando las ruidosas madrugadas de São Paulo habían forjado una conexión que ni siquiera el tiempo había logrado borrar. «Nunca debí soltar tu correa», murmuró el expolicía, arrodillándose para quedar a la altura del pastor alemán. Las noches de insomnio tras la desaparición de Thor se habían convertido en rutina. Pedro revivía constantemente aquel momento en el parque de Ibirapuera, imaginando escenarios diferentes en los que sujetaba la correa con más fuerza o reaccionaba más rápido. La culpa lo carcomía por dentro como una enfermedad crónica, alimentando pesadillas que lo despertaban empapado en sudor incluso en las noches más frías de São Paulo. Ana Costa, la directora del refugio,
Observaba la escena con los ojos llorosos. Había visto docenas de reencuentros, pero algo en este era diferente. Quizás la intensidad de la mirada del perro, o la forma en que el hombre temblaba al tocar el pelaje del animal. «Te esperó», dijo ella, rompiendo el silencio. Todos los días se quedaba mirando hacia la puerta. El vacío que había crecido dentro de Pedro durante aquellos meses sin Thor se había convertido en un agujero negro que consumía su energía y su voluntad. Incluso después de jubilarse de la policía, continuó su búsqueda incansable, conduciendo por las calles de Riverside hasta altas horas de la noche, preguntando a personas sin hogar, registrando terrenos abandonados. Doña Lucia, con su memoria cada vez más frágil, preguntaba a diario por el niño de 4 patas. La casa, antes animada por los ladridos y los pasos de Thor, se había vuelto un lugar silencioso, donde hasta el tic-tac del reloj del salón parecía ensordecedor. «Vamos a casa, compañero», susurró Pedro, con la voz quebrada, mientras acariciaba la cabeza del perro. El miedo a no volver a ver a su fiel compañero había sido reemplazado por una nueva preocupación. ¿Cómo sería la readaptación? Thor ya no era el mismo, y Pedro tampoco. Ambos llevaban cicatrices invisibles que el tiempo tal vez no lograría curar por completo. Aún así, el expolicía se aferraba a la esperanza que nunca lo había abandonado. El milagro por el que tanto había rezado, finalmente había ocurrido. Thor estaba vivo. Eso era todo lo que importaba. Juntos, volverían a llenar el silencio que se había apoderado de la casa y, quién sabe, quizás incluso ayudarían a doña Lucia a recuperar parte de sus recuerdos perdidos. Todo comenzó una mañana de otoño típica en Sao Paulo. Pedro Oliveira paseaba con Thor por el bien cuidado carril bici del parque de Ibirapuera, disfrutando del clima templado antes de que el sol ganara fuerza. El expolicía mantenía un ritmo tranquilo, observando a la gente que pasaba. Corredores matutinos, ciclistas apresurados y otros dueños de perros que intercambiaban saludos discretos. Thor caminaba atento junto a su dueño, con la postura elegante que caracterizaba al pastor alemán entrenado para el servicio policial. Sus ojos vigilantes escaneaban constantemente el entorno, un hábito que años de entrenamiento habían convertido en instinto. La pareja seguía su rutina como cualquier otro día, sin imaginar que sus vidas cambiarían para siempre en los próximos minutos. Bastó un segundo de distracción. Pedro se detuvo para atarse el cordón de la zapatilla cuando sintió un tirón violento en la correa. Thor había detectado algo, un olor, un movimiento, que su instinto protector reconoció como una amenaza. El perro salió disparado con una fuerza sorprendente y, antes de que Pedro pudiera reaccionar, se escuchó el chasquido seco de la correa al romperse. «Thor, vuelve aquí», gritó desesperado, pero su voz se perdió entre los árboles del parque. El ladrido característico del animal se fue haciendo más distante hasta desaparecer por completo. Pedro corrió en la dirección en que vio partir al perro, con el corazón acelerado, no por la carrera, sino por un miedo creciente. Rastreó senderos, preguntó a todos los que encontraba, describiendo a su compañero de 4 patas con la voz quebrada. Los minutos se convirtieron en horas. El expolicía recorrió cada rincón de Ibirapuera, llamando incesantemente a Thor. Los empleados del parque se unieron a la búsqueda, conmovidos por la desesperación reflejada en el rostro de aquel hombre de mediana edad. Cuando el sol comenzó a ponerse, Pedro continuaba su búsqueda frenética, negándose a marcharse. Los días siguientes fueron aún más dolorosos. Regresaba al parque a diario, ampliando el radio de búsqueda a los barrios vecinos. Pegó carteles en postes, repartió folletos, visitó refugios. La gigantesca ciudad seguía su ritmo implacable, indiferente al dolor de un hombre que había perdido más que una mascota. Había perdido un compañero, un protector, un amigo. En casa, doña Lucia preguntaba por el niño todos los días, sin comprender del todo lo que había sucedido.
Pedro no tenía el valor de decirle a su abuela que quizás Thor nunca más volvería. Mientras la ciudad dormía, él permanecía despierto, rememorando cada momento con su compañero e imaginando dónde, en aquella inmensidad urbana, podría estar Thor. Pedro Oliveira no escatimó esfuerzos para encontrar a su compañero desaparecido. En las primeras semanas tras la desaparición, imprimió cientos de carteles con la foto de Thor, pegándolos en postes, muros y establecimientos por todo São Paulo. Su teléfono móvil se convirtió en una extensión de su mano. Creó páginas en todas las redes sociales, compartiendo la historia del pastor alemán que había sido más que un perro de servicio durante sus 15 años en la policía. Es como buscar una aguja en un pajar, le comentó un veterinario cuando Pedro mencionó el microchip implantado en Thor. Pero no se rinda. Alguien podría llevarlo a una clínica para que lo revisen. El expolicía visitó todos los refugios municipales en un radio de 50 kilómetros. Habló con Ana Costa y otros directores de refugios, dejando su contacto y una descripción detallada del animal. También contactó con ONGs de protección animal, grupos de rescate e incluso asociaciones de personas sin hogar, que a menudo acogían a perros perdidos. Cada notificación en su smartphone le aceleraba el corazón. Se despertaba en mitad de la noche para revisar mensajes y corría a contestar cualquier llamada de un número desconocido. Doña Lucia observaba a su nieto con ojos preocupados, notando cómo adelgazaba con cada día que pasaba. «Tienes que alimentarte bien, hijo mío», le decía la anciana, acercándole un plato de comida. Los meses se arrastraron sin noticias concretas. Hubo momentos de esperanza, como cuando recibió una llamada del refugio municipal de Osasco sobre un pastor alemán que habían encontrado. Pedro condujo durante casi 2 horas en medio de un tráfico caótico, solo para descubrir que no era Thor. Lo mismo ocurrió cuando un grupo de rescate lo contactó por un perro de características similares encontrado en la zona sur. A cada falsa alarma, la decepción pesaba más. Sentado en el porche de su casa, mirando la correa vacía en sus manos, Pedro comenzó a preguntarse si encontraría fuerzas para seguir buscando. El tiempo pasaba implacable, y con él crecía el miedo de que Thor pudiera estar sufriendo, herido o algo peor. «No te rindas», lo animó doña María al visitarlo con una jarra de café recién hecho. «Los animales tienen un instinto de supervivencia increíble». A pesar del apoyo de los vecinos y de antiguos compañeros del cuerpo, Pedro sentía que estaba perdiendo una carrera contra el tiempo. Cada día sin Thor, las posibilidades de reencontrarse parecían disminuir, y la culpa por haber perdido a su fiel compañero no hacía más que aumentar, pesando sobre sus hombros como un uniforme mojado tras una larga patrulla. El pequeño radio de la cocina emitía la misa matutina mientras doña Lucia se acomodaba en su mecedora junto a la ventana. A sus 78 años, la abuela de Pedro libraba una batalla silenciosa contra el tiempo y sus propios recuerdos. Sus dedos arrugados acariciaban el espacio vacío junto a la silla, donde Thor solía descansar por las mañanas. «¿Dónde está mi niño?», preguntaba cada día, con la voz temblorosa y los ojos llorosos fijos en la puerta. «¿Ha desayunado ya?». Pedro intentaba explicarle de nuevo, con paciencia renovada, que Thor había desaparecido, pero 5 minutos después, la anciana volvía a preguntar, como si la información se escurriera por las grietas de su frágil memoria. La casa en Riverside, antes animada por los pasos del pastor alemán, ahora parecía más grande y silenciosa. El aroma del café fresco, que la anciana preparaba religiosamente cada mañana, no lograba enmascarar la ausencia del animal. Las tazas sobre la mesa permanecían intactas mientras ella observaba el patio a través de la ventana empañada. «¿Sabes, hijo?», dijo ella, en un raro momento de lucidez. «Ese perro entendía cuando yo estaba triste. Se sentaba aquí y ponía la cabeza en mi regazo, como si lo supiera». Jubilada, guardaba en el cajón de la cómoda retazos de recuerdos. Una foto amarillenta de Thor
cuando era un cachorro. Un trozo desgastado de su primera correa e incluso pelos que recogía durante los cepillados semanales. Pequeños tesoros que ayudaban a anclar sus recuerdos en un presente cada vez más confuso. En las noches más difíciles, cuando la confusión mental se intensificaba, doña Lucia deambulaba por la casa llamando a Thor. Pedro la encontraba a menudo en el patio, en camisón, buscando al perro entre los arbustos. En esos momentos, el expolicía sentía que el peso de la culpa se duplicaba sobre sus hombros. La rutina de la anciana se mantenía por pura fuerza de la costumbre. Despertarse temprano, encender la radio, preparar café, alimentar a un perro ausente. Incluso llegaba a poner el cuenco de la comida en el mismo lugar de siempre, y Pedro solo lo retiraba cuando ella no estaba mirando. «Volverá, ¿verdad?», preguntaba ella en momentos de dolorosa claridad que lo hacían todo aún más difícil. «Sí, abuela. Lo prometo», respondía él, intentando convencerse tanto a sí mismo como a ella. Entre el sonido lejano de la misa y el aroma del café, el silencio donde debería haber ladridos convertía la ausencia de Thor en una presencia constante. Para doña Lucia, no solo faltaba una mascota, era parte de su propia historia, la que se desvanecía junto con sus memorias. Pedro Oliveira se sentó a la mesa de la cocina, contemplando la pila de facturas esparcidas sobre la madera gastada. La hipoteca llevaba 2 meses de retraso, y las notificaciones de la compañía eléctrica ya venían con amenazas de corte. Aún así, no podía abandonar la búsqueda de Thor. El pastor alemán no era solo una mascota, era el vínculo que mantenía unida a la familia, especialmente para doña Lucia, que parecía perder un poco más de sí misma cada día. La abuela de Pedro cruzó la cocina arrastrando las zapatillas, mirando confundida el espacio vacío junto a su silla, donde Thor solía descansar. El expolicía tragó saliva, sintiendo el peso de la ausencia del perro. «Todo saldrá bien, abuela», murmuró, escondiendo rápidamente las facturas en un cajón. Fue en esa mañana particularmente difícil cuando 3 suaves golpes sonaron en la puerta trasera. Doña María, con su cálida sonrisa y un plato cubierto en las manos, entró sin esperar invitación. «He traído tamales recién hechos», anunció la vecina, depositando el plato sobre la mesa. «Y quería invitarte a tomar un café en casa. Hace tiempo que no conversamos como es debido». Al principio, Pedro dudó. Tenía más carteles que repartir, más refugios que visitar, pero la mirada insistente de la señora lo convenció. En la acogedora casa de doña María, entre tazas de café cargado y el aroma dulce de los tamales, finalmente se derrumbó. Le habló de las noches en que patrullaba las calles de São Paulo con Thor, del peso de la funda de la pistola en su cadera y del miedo constante a no volver a casa. «Había días en que solo podía dormir con Thor acostado a los pies de mi cama», confesó Pedro, con la voz quebrada. Él sabía cuándo yo estaba mal. Entendía cosas que ni yo mismo comprendía. Doña María escuchaba con atención, sus ojos amables fijos en el rostro de su vecino. No ofreció soluciones fáciles ni consuelos vacíos. Simplemente extendió su mano arrugada sobre la mesa y apretó la de él. «Cuando mi marido murió, pensé que no lo soportaría», dijo, sirviéndole más café. «Pero aprendí que el dolor no desaparece, Pedro. Simplemente construimos una vida más grande a su alrededor». El hombre asintió, sintiendo cómo se deshacía el nudo que tenía en la garganta. Allí, en la sencilla cocina de aquella mujer, con el olor a café y el calor humano que tanto tiempo llevaba sin sentir, Pedro se permitió ser solo un hombre que extrañaba, no el expolicía rudo que todos esperaban que fuera. Esa misma semana, el teléfono sonó. Al contestar, reconoció de inmediato la voz grave al otro lado de la línea. Era el comandante Silva, su antiguo superior. «Pedro, tengo una propuesta para ti», dijo Silva sin rodeos.
Estamos creando una unidad especial para localizar a personas desaparecidas. Con tu experiencia, serías perfecto para el equipo. El corazón de Pedro se aceleró. Parecía una señal. Quizás con recursos policiales, por fin encontraría a su compañero. Pero el comandante aclaró los términos. Necesitamos dedicación total a la búsqueda de personas. Sé lo de tu perro, pero no podemos desviar recursos para animales, por muy especiales que sean. Pedro miró a su abuela, doña Lucía, que intentaba sintonizar la radio con esa mirada perdida que se había vuelto tan frecuente desde la desaparición de Thor. Su memoria parecía deteriorarse cada día un poco más. Necesito unos días para pensarlo, respondió, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Esa noche, con los extractos bancarios esparcidos sobre la mesa de la cocina, la realidad de los números lo golpeó. La hipoteca atrasada, las facturas acumuladas, los medicamentos de su abuela. El salario que le ofrecían solucionaría todo. Justo entonces, apareció doña María con un plato de tamales calientes. Sobraron de la cena. Mintió, consciente de la situación. ¿Cómo eliges entre el sustento y la lealtad? Se desahogó Pedro. Hay decisiones que nos definen, respondió ella con sencillez. A la mañana siguiente, Pedro llamó al comandante Silva. Su voz no tembló al comunicar su decisión. Rechazaba la oferta. Respeto tu decisión, pero no la comparto, dijo Silva. Hay gente que necesita ayuda. Thor no es solo un perro, respondió Pedro. Es familia, y a la familia no se la abandona. Al colgar, sintió una mezcla de alivio y pánico. Había elegido el camino más difícil, pero el único que le permitiría seguir adelante. 4 meses pasaron como una eternidad. Cada día sin Thor era un ejercicio de fe cada vez más difícil. Fue en una tarde bochornosa de jueves, cuando su móvil sonó, mostrando un número desconocido. La voz al otro lado le dio una noticia que hizo que su corazón se detuviera. Un pastor alemán había sido rescatado en el centro de la ciudad. El animal presentaba claras señales de maltrato, el pelaje opaco, cicatrices y una delgadez que delataba meses de abandono. Ana Costa, la encargada del refugio municipal, había coordinado el rescate. Mientras lo acomodaban, sintió algo inexplicable al cruzar su mirada con la del perro. Hay algo familiar en sus ojos, le comentó a su asistente. Es como si estuviera buscando a alguien. Pedro condujo hasta el refugio a una velocidad imprudente, rezando para que no fuera otra falsa alarma. Ya había pasado por lo mismo 7 veces. En el refugio, Ana lo recibió con una sonrisa cautelosa. Intentamos leer el microchip, pero parece estar dañado, explicó mientras caminaban por un pasillo de jaulas. Solo obtuvimos parte del número. La decepción fue un golpe casi insoportable. Sin embargo, cuando Ana le mostró las notas de los cuidadores, algo llamó su atención. El comportamiento descrito, la forma en que el perro reaccionaba a ciertas órdenes, incluso una cicatriz en forma de media luna junto a la oreja derecha, todo coincidía. No acepta comida de cualquiera, leyó Pedro en voz alta. Se sienta siempre que oye sirenas, aunque sea a lo lejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran los reflejos de Thor, producto del entrenamiento que habían compartido. Con las manos temblorosas, pidió ver al animal, preparándose para el momento que podría cambiarlo todo. Cuando llegaron a la última jaula, Pedro sintió que le faltaba el aire. Thor estaba tumbado sobre una manta raída, visiblemente más delgado, con el pelaje sin brillo. Cicatrices marcaban su hocico y una de sus patas traseras parecía herida. Pero lo que más le dolió fue su mirada. Aquellos ojos castaños, antes vibrantes, ahora estaban cargados de una profunda desconfianza. ¿Thor? Llamó Pedro, con la voz ahogada. El pastor alemán levantó la cabeza lentamente. Por un instante terrible, Pedro temió que no lo reconociera. El perro olfateó el aire, sus orejas se movieron sutilmente, y entonces ocurrió.
Un gemido bajo escapó de su garganta, convirtiéndose en un llanto canino y entrecortado que resonó por todo el refugio. Se levantó con dificultad, con las patas temblorosas, y se acercó a los barrotes. Pedro se arrodilló, las lágrimas corriendo sin control, mientras extendía la mano a través del metal. Todos los empleados se detuvieron. El refugio entero fue testigo de aquel momento. Los cuidadores, los voluntarios, incluso los otros animales, parecían sentir la intensidad de la escena. Thor presionó el hocico contra la mano de Pedro, su cuerpo entero temblando de emoción. «Voy a abrir la puerta», dijo Ana, secándose una lágrima discreta. «Pero con cuidado. Ha pasado por mucho». Cuando la puerta se abrió, Thor vaciló. Sus músculos tensos revelaban el conflicto interno. La alegría del reencuentro, luchando contra el trauma de los últimos meses. Pedro permaneció de rodillas, paciente, respetando el tiempo de su amigo. «Estoy aquí, compañero», murmuró. «Estoy aquí para llevarte a casa». Con pasos cautelosos, Thor finalmente avanzó, apoyando su cabeza en el pecho de Pedro. El círculo, por fin, se había cerrado. El abrazo que siguió detuvo el tiempo en el refugio municipal de Riverside. Un momento de pura conexión que demostró a todos los presentes que el viaje hacia la recuperación apenas comenzaba. El día del regreso a casa fue más difícil de lo que Pedro Oliveira había imaginado. Mientras conducía por las calles familiares de Riverside, con Thor inquieto en el asiento trasero, ensayaba mentalmente cómo sería el reencuentro con doña Lucia. La esperanza de que la presencia del pastor alemán pudiera traer algo de claridad a la mente confusa de su abuela era lo que lo mantenía en pie. Al llegar, Thor vaciló en la entrada. El animal olfateó el aire, reconociendo olores antiguos mezclados con fragancias nuevas. Sus pasos eran cautelosos, como si temiera que todo fuera un sueño a punto de desvanecerse. Pedro observaba cada movimiento con el corazón encogido. Doña Lucia estaba sentada en su mecedora cuando entraron. La anciana de 78 años levantó la vista, primero con curiosidad, luego con desconfianza. El brillo de reconocimiento que Pedro tanto anhelaba simplemente no apareció. «¿Quién es este perro?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está Thor?». Pedro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Abuela, este es Thor. Ha vuelto a casa», explicó, intentando mantener la voz firme mientras se arrodillaba junto a la mecedora. La anciana negó con la cabeza con vehemencia. «No, no es él. Mi Thor no tenía estas cicatrices. Su pelo brillaba como el oro bajo el sol». Thor se acercó lentamente, olfateando las manos arrugadas de doña Lucia. Ella retiró los dedos, asustada por aquel a quien consideraba un extraño. El perro emitió un gemido bajo, como si comprendiera el rechazo, y se retiró a un rincón de la sala. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Thor deambulaba por la casa como un fantasma, reaprendiendo cada habitación, cada rincón. A veces se detenía frente a la puerta del cuarto de doña Lucia, sin atreverse a entrar. La abuela, por su parte, preguntaba constantemente por el verdadero Thor, ignorando la presencia del animal que intentaba reconquistar su espacio. Una noche, Pedro encontró al perro acostado sobre una vieja manta que doña Lucia había tejido años atrás. El animal olía la tela como si buscara en ella alguna conexión perdida. Pedro se sentó a su lado, acariciando su pelaje opaco. «Tenemos que ser pacientes, amigo», susurró, tragándose las lágrimas. «Te reconocerá, te lo prometo». Cada intento frustrado de acercamiento entre los dos era como revivir el trauma de la separación. Pedro observaba, impotente, mientras Thor intentaba llamar la atención de doña Lucia con pequeños gestos, un juguete traído a sus pies, un ladrido suave al atardecer.
La anciana simplemente giraba el rostro, con los ojos vacíos de reconocimiento. El reencuentro tan soñado se había transformado en el inicio de un viaje aún más difícil, el de reconstruir lazos que el tiempo y el trauma habían desgarrado hasta casi romperlos. Pedro Oliveira no era un hombre que se rindiera fácilmente. Después de 15 años en la policía, había aprendido que la persistencia a menudo marcaba la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ahora, esa misma determinación sería crucial para reconectar a Thor y a Doña Lucia. Cada mañana, con una paciencia infinita, guiaba las manos arrugadas de su abuela para acariciar el pelaje del pastor alemán. ¿Recuerdas cómo le gustaba que le rascaras detrás de la oreja derecha?, le preguntaba con voz suave. La anciana de 78 años fruncía el ceño, intentando capturar recuerdos que parecían escurrirse como agua entre los dedos. Pedro estableció una rutina rigurosa. Compraba tocino fresco en la carnicería de la esquina, el mismo que a Thor le encantaba recibir como recompensa después de los entrenamientos. El olor de la carne friéndose por la mañana hacía que el perro levantara las orejas, mientras doña Lucia observaba con creciente curiosidad. «Sienta», repetía ella después de su nieto, la voz temblorosa ganando firmeza cuando Thor obedecía al instante. Un destello de reconocimiento surgía brevemente en sus ojos, como relámpagos cortando la oscuridad de su confusión. El ex policía recurrió a todos los recursos posibles. Visitó tiendas de animales en busca de juguetes de cuero similares a los que Thor tenía antes de desaparecer. El olor característico, sabía, podría despertar recuerdos tanto en el perro como en la anciana. ¿Te acuerdas de este?, preguntaba, colocando el juguete en las manos de su abuela. A veces ella solo negaba con la cabeza, confundida. Otras, sujetaba el objeto con fuerza, como si intentara extraer de él las memorias perdidas. Pequeñas victorias comenzaron a surgir tras semanas de esfuerzo constante. Una tarde lluviosa, Thor soltó un ladrido peculiar, ese sonido específico que hacía cuando quería jugar en el patio. Doña Lucia, que tejía en silencio en su silla, levantó la cabeza de repente y sonrió. Siempre hacía ese ruido cuando quería salir, murmuró, sorprendiendo a Pedro, que dejó caer la taza que sostenía. En otra ocasión, después de una lluvia ligera, Thor entró corriendo al porche con las patas mojadas y el olor a hierba fresca impregnado en su pelaje. La anciana cerró los ojos, respiró hondo y comentó: «Huele como aquellas mañanas en el parque». Cada pequeño reconocimiento era celebrado como una gran victoria. Pedro fotografiaba esos momentos con su móvil, creando un álbum de la reconexión. La recuperación no sería instantánea. Tanto el médico como Ana Costa, del refugio, se lo habían advertido. Pero cada sonrisa, cada recuerdo recuperado, era la prueba de que los lazos, aunque frágiles, podían ser restaurados con tiempo y amor. La noticia del reencuentro entre Pedro Oliveira y Thor se extendió rápidamente por el vecindario. Doña María, con su energía contagiosa, movilizó a los vecinos en una iniciativa que sorprendió incluso a los más escépticos. En menos de 2 semanas, organizaron una celebración en la calle principal del barrio para festejar el regreso del pastor alemán que había conmovido tantos corazones. El sábado, un día soleado, la calle se transformó. Puestos de colores exhibían comidas típicas: los tamales de Doña María, los pasteles de Doña Joana y los bizcochos caseros de la panadería de Don Antonio. Los niños corrían entre cintas de colores, mientras un grupo local tocaba música brasileña que resonaba entre los edificios. Había también un área especial para que los animales jugaran, con obstáculos improvisados y golosinas gratuitas. Pedro llegó con Thor y doña Lucia, que observaba todo con los ojos anegados en lágrimas. La anciana, a pesar de su memoria frágil, parecía comprender la importancia de aquel momento. Ana Costa, la directora del refugio municipal, vino especialmente para el evento
y no pudo contener las lágrimas al ver a Thor caminando con confianza junto a su dueño. «Es por historias como esta que continuamos nuestro trabajo», comentó, abrazando a Pedro con genuina emoción. Lo más impresionante fue la reacción de Thor. El perro, que aún llevaba las cicatrices visibles de su tiempo en las calles, circulaba entre la gente con una serenidad sorprendente. Reconocía rostros familiares, aceptaba caricias y parecía especialmente atento a los niños. Cuando Julia Santos llegó con algunos de los pequeños que Thor había protegido durante su desaparición, el animal demostró un reconocimiento inmediato, moviendo la cola con entusiasmo. El comandante Silva también apareció, vestido de civil, y conversó largamente con Pedro. Aquel gesto, más que una reconciliación profesional, simbolizaba el reconocimiento de la importancia de los lazos que trascienden reglas y protocolos. Observando la escena, Pedro sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que Thor no era solo su compañero o el guardián de Doña Lucia. Se había convertido en una parte vital de aquella comunidad. Cada persona allí tenía una conexión con su historia. Cada sonrisa celebraba no solo el regreso del animal, sino la fuerza de los vínculos que unen a personas comunes en momentos extraordinarios. «Ahora nos pertenece a todos», susurró doña María, ofreciéndole un vaso de zumo a Pedro mientras observaban a Thor recibir el cariño de un grupo de niños. Y en ese momento, bajo el cielo de Sao Paulo, Pedro comprendió que la esperanza nunca es un sentimiento solitario. Florece mejor cuando se comparte. Fue allí, entre risas y lágrimas durante la fiesta comunitaria, donde Pedro Oliveira tuvo una idea que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el vecindario. Mientras observaba a Thor interactuar con los niños, el ex policía se dio cuenta de que la conexión especial del pastor alemán con la gente podía ser un regalo para muchos otros. «¿Y si creamos un programa de visitas quincenales?», le sugirió Pedro a doña María, que servía café a los invitados. Thor podría visitar a niños en refugios, a ancianos en residencias y, sobre todo, ayudar a doña Lucia a recuperar sus recuerdos. La vecina abrazó la idea de inmediato, con los ojos brillantes de posibilidades. Conocía bien el poder terapéutico de los animales. Su perra, Reina, había sido fundamental cuando enfrentó la soledad tras la partida de su marido. Ana Costa, al oír la propuesta, ofreció el apoyo del refugio municipal. «Podemos empezar por la residencia San Francisco, que está a solo 4 calles de aquí», sugirió la directora, pensando ya en la logística. Muchos ancianos allí perdieron a sus animales o tuvieron que abandonarlos al mudarse. El proyecto Patas que Curan nació esa misma tarde, con Julia Santos ofreciéndose para coordinar las visitas en la zona este. La líder comunitaria conocía de cerca la realidad de los niños en situación de vulnerabilidad y sabía que Thor, con su historia de superación, sería un símbolo vivo de esperanza. En la primera visita oficial, Thor entró con cautela en la residencia, pero pronto se acercó a un señor en silla de ruedas que no había hablado en meses. Para sorpresa del equipo médico, el anciano extendió una mano temblorosa para acariciar el pelo del animal, susurrando palabras que nadie pudo entender, pero que claramente venían del corazón. El impacto fue inmediato. Las familias comenzaron a compartir historias de sus propios animales desaparecidos, algunas con finales felices gracias a la red de apoyo que se formó. Una señora reencontró a su gato después de 3 años, mientras que una joven pareja logró localizar a su perrita perdida durante una mudanza. En casa, Pedro notaba pequeños cambios en doña Lucia. La abuela, a pesar de su frágil memoria, esperaba con ansias las tardes de jueves, cuando Thor volvía de sus visitas y se tumbaba junto a su silla, como si le contara historias silenciosas de sus aventuras. «Nos está curando a todos», le comentó Pedro a Julia durante una de las reuniones de planificación. «¿Y quién iba a decir que necesitaríamos perdernos para encontrar a tanta gente dispuesta a ayudar?». La iniciativa se extendió a otros barrios de São Paulo,
convirtiendo a Thor en un verdadero símbolo de resiliencia. El pastor alemán que un día se perdió, ahora ayudaba a otros a encontrar su camino de vuelta a casa, a la esperanza, a la vida. Un año había pasado desde la desaparición de Thor, y la transformación en la casa de Pedro Oliveira era visible para todos los que pasaban por la calle. El patio, que antes parecía un campo abandonado con hierba alta y vallas rotas, ahora lucía un césped bien cuidado, con macetas de flores de colores y una pérgola de madera donde los vecinos se reunían las tardes de domingo. El espacio, antaño símbolo de negligencia y tristeza, se había convertido en el corazón latente del barrio de Riverside. Pedro observaba este cambio con una mezcla de gratitud y asombro. Mientras regaba las begonias recién plantadas, reflexionaba sobre cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en solo 12 meses. Las dificultades económicas aún existían, la hipoteca seguía siendo un desafío mensual, pero el ex policía había encontrado un nuevo propósito que trascendía lo material. Doña Lucia, sentada en su silla favorita en el porche, seguía el movimiento del barrio con una mirada más viva. Sus lapsus de memoria persistían, a veces confundiendo nombres o fechas importantes, pero la presencia de Thor le había devuelto una alegría que parecía perdida. La anciana de 78 años sonreía al sentir el peso reconfortante del pastor alemán tumbado a sus pies, exactamente como en los viejos tiempos. ¿Quieres otra galleta, mi niño?, preguntaba ella, extendiendo su mano arrugada hacia el animal, que aceptaba el dulce con delicadeza, como si entendiera la fragilidad de su dueña. Las mañanas en la casa ahora tenían un nuevo ritual. El olor del café recién hecho por Pedro se mezclaba con el perfume de las rosas que doña María, la vecina siempre solícita, traía semanalmente. Thor, recuperado de sus cicatrices físicas y emocionales, circulaba por el patio con una confianza renovada, deteniéndose ocasionalmente para recibir el cariño de los niños que pasaban de camino a la escuela. Los viernes se transformaron en noches de encuentro. Las familias traían sillas plegables, platos de comida casera e instrumentos musicales. Bajo las guirnaldas de luces colgadas en la pérgola, se compartían historias, resonaban las risas, y Thor recibía la atención de todos como el verdadero anfitrión de la fiesta. Nunca imaginé que nuestra casa pudiera estar tan llena de vida otra vez, le comentó Pedro una noche a Ana Costa, que se había convertido en una amiga cercana después del rescate. Ella sonrió, observando cómo el perro interactuaba con naturalidad entre la gente. A veces necesitamos perdernos para encontrar el camino de vuelta a casa, respondió la directora del refugio, mientras miraban a doña Lucia dormida en su silla, con la mano reposando sobre la cabeza de Thor, en una imagen que resumía perfectamente el significado de un nuevo comienzo. Los vecinos de Pedro se reunieron un domingo soleado para transformar el muro gris de la casa en una explosión de colores. Armados con pinceles, pinturas y mucho entusiasmo, crearon un mural que contaba la historia de Thor sin necesidad de palabras. Manos entrelazadas simbolizaban la unión de la comunidad, huellas de perro trazaban el camino de vuelta a casa, y frases de esperanza en 3 idiomas recordaban que la solidaridad no conoce fronteras. Nunca desista de quien você ama, decía uno de los mensajes en portugués, acompañado por La esperanza siempre vuelve en español y Love finds its way home en inglés. El mural se convirtió rápidamente en algo más que una simple decoración. Se transformó en el corazón latente del barrio de Riverside. Todas las tardes, especialmente los fines de semana, los residentes se detenían a admirar el arte, compartir historias y planificar nuevos proyectos comunitarios. Los niños corrían junto al muro, contando las huellas de colores, mientras los adultos aprovechaban la sombra de los árboles cercanos para charlar tranquilamente. Pedro Oliveira, antes tan encerrado en su dolor, se veía ahora rodeado de vecinos que se habían convertido en familia. Thor también había ganado una compañera inseparable, Reina,
la perra de pelaje dorado que pertenecía a doña María. Al principio, el pastor alemán se mostraba reacio, cargando con las cicatrices invisibles de su tiempo en las calles. Mantenía la distancia, observando con cautela la energía desbordante de su nueva amiga. Pero Reina, con una paciencia infinita, fue derribando sus barreras. Los dos perros compartían ahora juegos en el jardín, carreras por el vecindario y siestas perezosas bajo la pérgola. Cuando Thor sufría alguna recaída, temblando al oír ruidos fuertes o escondiéndose durante las tormentas, Reina se tumbaba a su lado, ofreciéndole un consuelo silencioso hasta que el miedo pasaba. Es como presenciar una lección sobre la amistad, comentó Julia Santos durante una de sus visitas, mientras observaba a los perros compartir un juguete de cuerda. Nos enseñan que, incluso después de tanto sufrimiento, todavía es posible volver a confiar. Doña Lucía, sentada en su silla favorita del porche, sonreía al verlos jugar. En aquellos momentos de lucidez, cada vez más escasos, decía que Thor y Reina eran como el barrio entero, diferentes en apariencia, pero unidos por un mismo corazón. La transformación era visible para todos. Donde antes había miedo y aislamiento, ahora florecía una comunidad que celebraba cada pequeña victoria, demostrando que incluso en los terrenos más áridos de la vida, el afecto podía echar raíces profundas si se regaba con perseverancia. Pedro Oliveira por fin podía sonreír sin que el peso de la culpa contrajera su rostro. Sentado en el porche de su casa, observaba a Thor jugar en el jardín con Reina. El sol de la tarde paulistana pintaba sombras alargadas sobre el césped recién cortado y, por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin sentir aquella opresión familiar en el pecho. ¿Sabes lo que he aprendido con todo esto?, preguntó, girándose hacia Ana Costa, que saboreaba un café durante su visita. Que los milagros no caen del cielo como en las películas. Se construyen día a día, con paciencia y trabajo duro. La directora del refugio asintió, reconociendo la transformación del hombre que tenía delante. El expolicía, que antes parecía cargar con el mundo a sus espaldas, ahora tenía una nueva ligereza en la mirada. No era solo Thor quien había encontrado el camino de vuelta. Pedro también se estaba redescubriendo a sí mismo. En las semanas anteriores, la comunidad se había movilizado para ayudar en la readaptación del pastor alemán. Julia organizó un calendario de visitas para que Thor nunca estuviera solo mientras Pedro trabajaba. El comandante Silva, superando antiguas diferencias, consiguió una plaza para Thor en el programa de terapia asistida con animales del departamento de policía. Cada ladrido suyo es una victoria, comentaba Pedro, observando cómo el perro, antes desconfiado, ahora corría libremente por el jardín. Las cicatrices en su oscuro pelaje seguían allí, pero ya no definían quién era. Por la noche, cuando los vecinos se reunían para la tradicional barbacoa de los jueves, Pedro notó cómo Thor circulaba entre la gente con una confianza renovada. El animal se detenía especialmente junto a los niños, como si entendiera que su presencia les aportaba seguridad y alegría. Él siempre supo cómo volver a casa, dijo doña María, entregándole a Pedro un plato de yuca frita. Solo necesitaba que le mostráramos el camino. Fue en ese momento cuando Pedro lo comprendió. El verdadero milagro no residía en el reencuentro en sí, sino en la red de apoyo que se había tejido a su alrededor. Cada noche de desvelo, cada llamada de preocupación, cada plato de comida dejado en la puerta. Todo ello formaba el resistente tejido de una comunidad que se negaba a abandonar a los suyos. Thor, tumbado a los pies de Pedro, parecía haber entendido esa verdad desde hacía mucho tiempo. Sus ojos atentos seguían cada movimiento en la fiesta improvisada, como si montara guardia no solo para una persona, sino para toda una familia que se extendía más allá de las paredes de la casa. Estamos todos conectados, pensó Pedro, mientras acariciaba la cabeza de su compañero. La solidaridad que había encontrado en el barrio no era una excepción.
Era un recordatorio de lo que las personas pueden construir juntas cuando deciden que nadie se queda atrás. La pérgola del jardín estaba iluminada por pequeñas luces amarillentas, creando un ambiente acogedor en aquella tarde especial. Doña Lucía se mecía suavemente en su silla, observando el movimiento de la gente a su alrededor. Thor se acercó a ella con pasos cautelosos, como si comprendiera la fragilidad de aquel instante. La anciana, con sus 78 años marcados en el rostro, permaneció inmóvil por unos segundos. Cuando el pastor alemán apoyó el hocico en su regazo, algo extraordinario sucedió. Los ojos de doña Lucía, antes nublados por la confusión de la memoria, se aclararon de repente. Sus manos arrugadas tocaron la cabeza del animal con una certeza que no había demostrado en meses. «Mi niño», susurró con la voz entrecortada. «¿De verdad has vuelto a mí?» Pedro, que observaba la escena de cerca, sintió que el corazón se le aceleraba. Después de tantos intentos frustrados, su abuela por fin reconocía a Thor. Las lágrimas rodaron por su rostro sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un profundo alivio y gratitud. Ana Costa, que había viajado desde Riverside especialmente para esa reunión, no pudo ocultar la emoción. La directora del refugio, la primera en notar algo especial en aquel perro abandonado, ahora era testigo del milagro que había ayudado a construir. «Esto es más que un reencuentro», comentó, secándose los ojos. «Es la prueba de que nunca debemos rendirnos». Julia Santos sirvió zumo de naranja en vasos de colores, con fruta recién recogida de su propio jardín esa misma mañana. Su trabajo con los niños de la calle le había enseñado el valor de las pequeñas celebraciones. «Por Thor», brindó doña María, levantando su vaso. La vecina, que había estado presente en los momentos más difíciles, sonreía de oreja a oreja. «Y por todos los que nunca perdieron la esperanza». El grupo reunido bajo la pérgola brindó no solo por el reencuentro físico, sino por la familia que habían construido juntos. Una familia que trascendía los lazos de sangre, unida por algo más profundo. La determinación de no abandonar a quienes amamos, incluso cuando todo parece perdido. Thor, tumbado a los pies de doña Lucía, los miraba a todos con aquellos ojos que habían visto tanto sufrimiento y ahora reflejaban paz. El animal que un día protegió a niños abandonados en las calles, ahora descansaba por fin en casa. La anciana continuaba acariciando el pelaje del pastor alemán, murmurando palabras dulces que solo él podía oír. En aquel jardín de São Paulo, bajo luces suaves y entre amigos, la esperanza no era solo una palabra, era una presencia viva, respirando junto a ellos. Aquella noche de celebración, Pedro Oliveira contemplaba el jardín iluminado, donde vecinos y amigos se reunían en torno a Thor. El expolicía comprendía por fin la verdadera lección de los últimos meses. El amor genuino no tiene fecha de caducidad ni se quiebra con la distancia. Solo se transforma y encuentra nuevos caminos para florecer. Thor, cómodamente tumbado a los pies de doña Lucía, se había convertido en un símbolo viviente de perseverancia para toda la comunidad. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia de superación que resonaba en la vida de todos los allí presentes. El mural pintado en la pared de la casa brillaba bajo las luces de la fiesta. Manos entrelazadas, huellas de perro y frases de esperanza en 3 idiomas. Los niños del barrio habían añadido pequeños dibujos de colores, transformando la obra en un verdadero testimonio colectivo. Pedro vio cómo el comandante Silva llegaba discretamente, trayendo una nueva placa honorífica para Thor. El simple gesto sellaba una reconciliación silenciosa entre el deber y el corazón. Mientras la noche avanzaba bajo el cielo estrellado, se compartían historias en voz baja, relatos de otros animales encontrados y esperanzas renovadas, todas inspiradas por el viaje de Pedro y Thor. «Algunos lo llaman milagro», dijo Pedro, levantando su vaso en un brindis improvisado.
pero yo lo llamo no rendirnos nunca los unos con los otros. Y así, entre abrazos sinceros y el aroma a café recién hecho, la historia de aquel reencuentro se convirtió en una leyenda viva en el corazón del barrio, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, merece la pena creer en lo imposible.